Y este es un tema del cual he venido ya varias veces, un estudio bíblico que tuvimos acá, en otra clase que di por allá en una casa sobre la roca, la justicia de Dios en el Evangelio. ¿Qué es la justicia de Dios? Hablando coloquialmente, ¿cómo se come eso? ¿Qué es la justicia de Dios? Imagínese que usted tiene una deuda, usted le debe a alguien una cierta cantidad de dinero y que no puede pagarla. Y la justicia exige que usted tiene que pagar esa deuda, pero usted no tiene cómo, no tiene los medios, no tiene el dinero cómo pagar esa deuda. Entonces viene algún gran benefactor, alguien que usted no conoce, y viene y le cancela esa deuda por usted, se la paga, ataca, y usted queda libre de compromiso, libre de esa deuda. Así es como la justicia de Dios actúa en cada uno de nosotros. La justicia exige que se pague esa deuda, ¿verdad? Pero así como la justicia de Dios se revela en su forma, se transforma, es en Cristo en nosotros. Nosotros somos deudores, lo que debemos esa deuda. El pecado es esa deuda grande que cargamos encima. Y Cristo es el gran benefactor, el que nos libra de esa deuda, de esa carga, de esa pesada carga. Y Él paga el precio por cada uno de nosotros. Eso es un acto de amor. Eso es justicia de Dios en nosotros. Y esa justicia se revela por medio del Señor Jesucristo, su Hijo. No hay más nadie, no hay nada, no hay cosas que usted pueda hacer, mérito propio que usted tenga por alcanzar. No, no, no. Usted tiene que allegarse a Cristo. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle con toda franqueza que hay dos caminos: cielo y el infierno. Y tenga la plena seguridad que si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no se ha arrepentido de sus pecados, déjeme decirle que usted al cielo no va. Y créamos que así como hay un cielo, donde subió el apóstol Pablo al tercer cielo, hay un infierno también. Y ese es el lugar de eterna condenación a las personas que se burlan, que no aceptan a Cristo, que lo tienen como juego. Hermanos, van camino directo al infierno. Dice en 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 16 al 21. El apóstol Pablo escribe de ese evangelio y lo que ese evangelio constituye, lo que ese evangelio proclama en cada uno de nosotros. Dice el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, como al Dios único, como al Dios grande, como al Dios verdadero. Y viene ese versículo grandioso para cada persona que ha aceptado a Cristo, que ha transformado su vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que tú y yo éramos, sinvergüenzas, borrachos, vagabundos, mujeriegos, cualquier tipo de pecado que tú eras, que tienes antes, cuando tú te llegas a Cristo, hay un giro de 180 grados, tú cambias, y Dios empieza un cuadernito nuevo contigo. Las cosas viejas fuera de aquí. Ya en adelante es tu caminar con Cristo, la teología del equilibrio, como dijo Drúbal de los Ríos, ni para acá ni para allá, centrado con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que es nuestro gran reconciliador. El ministerio de la reconciliación que le fue otorgado a nuestro Señor Jesucristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo, el gran reconciliador. Seres humanos enemigos de Dios, seres humanos pecadores, contumaces, rebeldes, personas que están en rebeldía con Dios y no quieren saber nada de Cristo. Usted le habla de Cristo, le dice,
versículos fundamentales. El más facilito, Juan 3:16, de tal manera Dios te amó. Pero igualmente, la gente, igualmente, sí, tal. Y a los 5 segundos que usted da la vuelta, anda otra vez en sus delitos y pecados. Andan muertos en delitos y pecados igualmente. Así usted le hable de la palabra, así le hable del Salvador Jesucristo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo sin tomar en cuenta a los hombres su pecado. Vivimos en una era donde el libertinaje, las cosas fáciles, las tentaciones, están al alcance de un toque a su teléfono. Cualquier página de internet que usted se meta, va así como que dice bajo cuerda, hay pornografía, mujeres desnudas, van a hacer una propaganda, algo para llamar la atención, una mujer en bikini o en su parte aquí suelta. Entonces, son estrategias de venta, dicen ellos. Pero ese tipo de cuestión, usted da un celular a un niño y un niño es capaz y ve eso y empieza a crearse él mismo en su cabeza de que eso es normal, que eso está bien. Y si en nuestros hogares no le hablamos a nuestros hijos, no le inculcamos, como dice en Proverbio, instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo no se apartará del camino. Entonces, tenemos ese gran problema por ese lado. Ese pecado que llevamos encarnado, ese pecado heredado desde el primer hombre, desde Adán, nuestra naturaleza pecadora, que así no, como dijo el apóstol Pablo, el bien que quiero no hago, siempre hago la maldad que hay en mí. Y por eso es que estar a cuenta todos los días con el Señor, todos los días orar, caminar. Estamos en el trabajo, tarareando un corito, leyendo la Biblia en cualquier momento, estar lo que se llama en comunión con el Señor. Yo siempre hago una pregunta, que ya varios aquí saben la pregunta que yo hago. ¿Usted está seguro que esta noche usted se acuesta a dormir, usted despierta mañana? Usted tiene el 100% de seguridad. Usted se acuesta a dormir, si a Dios le place, si a Él en su real voluntad le da darle un día más de vida, pero si usted se acuesta sabiendo que usted es un pecador, un vil pecador, y usted no se pone a tono con Dios, pídale perdón, arrepiéntase de sus pecados. No, que yo no peco. Bueno, el que diga que no peca es un tremendo mentiroso. Todos pecamos, inclusive de cualquier manera, la forma más tonta. El pecado no tiene tamaño. El pecado no es chiquitico, es grande. La excusa es pecado. No voy para la iglesia porque cualquier excusa. Y acuérdense que la excusa es una mentira y la mentira es pecado. Decía siempre aquí el pastor Evi que las cosas de Cristo, el hilo siempre revienta por la parte más finita, y esa parte más finita es la obra del Señor. Su iglesia, el culto, siempre va a reventar por ahí, porque las excusas que ponemos, pero usted va a faltar al trabajo por cualquier excusa, le van a descontar el día o no le aceptan la falta. No, pero como esto no es obligado, no ir por la iglesia, este domingo no voy dentro de 15, 20 días. Y usted se pierde de las enseñanzas, de las cosas buenas que tiene el Señor para usted. Por eso que estar, como dicen en hebreo, no dejando de congregarnos. Dice el versículo 20, 2 Corintios 5. Así que, hermanos, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate, regresa, acércate, busca a Dios por medio de Jesucristo. Él es el camino y es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre. La Iglesia Católica acaba de reconocer
que ya la Virgen María no es ni corredentora, ni salvadora, ni intercesora, ni X tantas cosas que en los concilios de esta secta siempre habían puesto. Y hay algunos católicos que he conversado con dos y todavía son reacios que dicen que no, que ella sigue siendo la Madre de Dios y que ella es salvadora. Ella intercede por nosotros con su Hijo Jesucristo. Ella va y le manda el mendadito. Mira, de parte de tal Freddy Pérez, te mandó a decir, cónchale, que lo acepte, que lo perdone. No, señor. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Más nadie. Hechos 4:2. No hay a dónde agarrar. Puro Jesucristo. El apóstol Pablo termina este capítulo con estas tremendas palabras. El versículo 21. Al que no conoció pecado, por usted, por mí, por cada uno de nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él, por medio de Jesucristo. Ese acto que se merecía usted, que me merecía yo, estar clavado en esa cruz, con todo ese sufrimiento que llevó el Señor Jesucristo, y que nada más Él aceptó la santa voluntad. Padre, si es tu voluntad, pasa sobre mí esta copa. Y Él aceptó esa carga, ese castigo que merecíamos nosotros, y murió por tu pecado, murió por mis pecados. Y de esa sangre derramada ya, cuando Él dijo en griego, tetelestai, que traducido es consumado es, el Dios Padre le dio la espalda. Dice que hubo un silencio por un tiempo. En ese tiempo estaba cargando sus pecados, mis pecados, en Cristo, en su Hijo amado, para que usted tuviese hoy la libertad de poder vivir en la gracia, de poder tener el perdón de pecados. Ya no tienes que hacer un sacrificio, matar un animal, y ese animal lo matabas por todo el año. Por ese día, ok, estabas limpio, pues, y el resto de los días del año vivías en vagabundería, en sinvergüenzura. Hoy es diario, hoy es a diario estar a cuenta con Cristo. No sabemos la hora, ni el momento, nada cuando Cristo venga. Saliendo aquí, viene Cristo. Y si no estamos en sintonía, no estamos a cuenta con el Señor, Dios nos libre un accidente los que andemos en moto. Nos chocaron y tal. Y morimos en ese momento. Y si no estamos bien con el Señor, como dice el dicho, perdimos los reales. Hoy el Señor nos manda estar en perfecta comunión con Jesucristo. Porque ese sacrificio, esa sangre derramada, eso fue un acto demasiado valioso para que nosotros lo tomemos y lo desechemos y agarremos un pañito de lágrimas. Me siento mal, tengo algún problema, alguna enfermedad. Ay, Señor, ayúdame. Y después que estoy bien, tíralo para allá. Me volvió a decir, ay, Señor. No, hermano, Cristo no actúa de esa manera. Cada vez que tú tengas un problema, ay, ayúdame, Padre amado. Ese es en las buenas y en las malas. Dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Somos hechos justicia de Dios. Qué maravilloso. Hermano, mire, ese es el evangelio. Aquí habló Ideni de la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el evangelio que debemos proclamar. El verdadero evangelio. Hablar. Hay una palabra, heraldizar. Heraldizar viene de heraldo, de proclamar. Somos proclamadores de la palabra de Dios. Debemos anunciar por todos los medios posibles el verdadero evangelio, no el distorsionado. Ven, siembra,
esos señores que se autodenominan profetas, apóstoles, el ungido, como los quieras llamar, en el libro de Pedro dice que de cierto, ellos ya tienen su recompensa, porque el que trafica con las cosas del Señor, aparte que es una simonía, está vendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, más adelante en Corintios vamos a hablar de eso. No se cobra por... Yo no puedo cobrar por venir a predicar. Voy a predicar. ¿Cuántos son mis honorarios? No, ¿cuál es honorario? No, señor. Dice en Corintios, predica gratuitamente la palabra del Señor, porque la comisión me es impuesta. Así que yo no puedo, así como hace esa gente de la prosperidad, esa secta, que da tristeza que hay hermanos que siguen a esos pseudo apóstoles, pseudo pastores. Y a veces me dicen, no digas nombre, yo digo nombre porque yo tengo que serle claro a la gente. Casluna, Benijín, Maldonado, la feminista que le gusta a muchas hermanas que se ponen bravas con yo le digo, Yesenia Ten. Son gente que está errada, manipulan el evangelio a su propia conveniencia. Y el evangelio es uno solo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero evangelio es uno solo. El único y verdadero evangelio, el evangelio bíblico, es nuestra doctrina. Es la doctrina que debemos seguir. Y esa doctrina está acá basada en las Escrituras, para que ellas definan cuál es el verdadero evangelio. El apóstol Pablo lo expresa en esa famosa carta, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, los primeros versículos, donde ahí nos dice cuál es este verdadero evangelio. ¿Cuál es el evangelio que nosotros debemos proclamar? Tú, yo, todas las personas que han recibido a Cristo, que tienen a Cristo, que son hijos de Dios, como dice en Juan 1:12, tienen el deber, tienen el derecho, no el pastor, no los diáconos, los líderes, no, Señor. Cada uno de nosotros tiene que salir a la calle, predicar el evangelio. Ay, me da pena. Cristo no le dio pena estar colgado en ese madero por ti. ¿Pena qué? Hay hermanos hoy en día que le da pena andar en la calle con una Biblia. Bueno, lamentablemente ahí no hay transformación. A medias no creo que existan las cosas. Tiene que ser completo en el Señor. Si tú dices que eres cristiano, ponle el apellido. Yo soy cristiano evangélico, porque los católicos dicen que son cristianos. Los testigos de Jehová, mucha gente, no, yo soy cristiano. Y mucha gente dice, no, yo creo en Dios. La Biblia me dice que hasta los demonios creen y nos ganan, porque los demonios tiemblan delante de la presencia. Cuando el Señor Jesucristo sacó a los endemoniados, el demonio gararero, ¿quién eres tú? Ya vienes a atormentarnos antes de tiempo. Entonces a nosotros nos da pena cargar una Biblia en la calle. Ay, no, que me vean allá, ay yo. Con aquellos son los que yo me la pasaba echando bromas. No. Ahora me da pena que me vean que yo soy cristiano evangélico. No, viejo. Tibio o caliente, dicen Apocalipsis. Cuando no eres ni frío, eres tibio, no eres ni caliente, te vomitaré de mi boca, te sacaré, te echaré a los... Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de azufre y de muerte, la muerte segunda, dice antes de ese versículo. Y ese es el destino que le espera a cada persona que no tiene a Cristo, que no ha recibido a Cristo, que no vive conforme a la Escritura, que no tiene a Cristo en su corazón. Debemos, hermanos, esa gran responsabilidad que tenemos de heraldizar, proclamar el evangelio. Salimos, estoy en la cola de la gasolina,
A veces pescamos. Aquel sí, no, aquel no, aquel tiene cara de bravo. No, aquel no, no. Voy a hablarle a otro. Ah, aquel tontico, ese sí. No. Acepta el reto. Ah, aquel bicho tatuado que se la tira, epa, ¿cómo está? Y entras en una pequeña rompedera de hielo y hablas con él. Cristo te ama. Cosas, no seas tan radical como me dicen a veces. Dile cosas suaves. Y dile quién es Cristo. Cristo murió por él. Y ahí le va. Lo más que puede hacer, ya, alejarte. Pero tú estás cumpliendo tu trabajo. Estás proclamando el evangelio. Si él no lo acepta, ese es problema de él. Usted no va a convencer a nadie. Usted no es el Espíritu Santo para estar convenciendo a las personas. Ese trabajo del Espíritu Santo que va a convencer de justicia. Dice 1 Corintios 15 que es el verdadero evangelio. Donde el apóstol Pablo a veces lo llama el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo o el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación. Versículo 1. Además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Ese evangelio que recibió el apóstol Pablo, esas grandes enseñanzas. ¿Quién era Pablo? Ante el camino de Damasco, era el terror de la iglesia, perseguidor. Paraba así como todo un energúmeno cuando estaban matando a Esteban y consentía en su muerte, dice la palabra. Y ese transformamiento que le da el Señor cuando viene camino a Damasco, que lo tumba, lo derriba y él cae al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte golpes contra el aguijón. Y ahí el apóstol Pablo empieza una transformación y el momento culminante de la enseñanza de Pablo. ¿De dónde aprendió Pablo tantas cosas? Él aprendió los pies de Gamaliel, pero aprendió lo que era la ley, todo lo que refería a la ley. Judío de judío, fariseo, criado a los pies del mejor maestro en esa época, Gamaliel. Los judíos tenían que aprenderse la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros de memoria a los niños. Y eso todavía, esa costumbre existe todavía en Israel. Desde Génesis hasta Deuteronomio se lo aprenden. Los niños, esa es la tarea, leer, aprenden y después le preguntan. Igualito los niños nuestros. Versículo 2. Y por este evangelio soy salvos. Pero él hace una acotación. Si retenéis la palabra que os he predicado, y si no, creíste en vano. Aquí es donde viene la parte de que voy a hablar de experiencia personal. Freddy Pérez. A veces estoy hablando de Freddy. Tenía, o quizás no la puedo seguir teniendo, puede ser, una carga sobre mis hombros, porque te marcan. Desde chiquitico tú vas marcado. Ese es el hijo del pastor. Entonces se crea un paradigma, tú tienes que ser el santurón, tú tienes que ser esto, el mejor, tú no te puedes ni siquiera equivocarte. En todo tú tienes que ser mejor. Y como buen hijo de Adán, yo me extravié, me fui al mundo, criado en un hogar, padres excelentes, mejores padres imposibles. Criado en una iglesia cristiana desde chiquitico, a los 14, 15 años, las juntas en el liceo total. Me dio la loquera y me fui para Caracas. En Caracas con mis primos metí una cosa que llamaban el guarataro. Después que yo busqué el guarataro, bendito Dios. Guarataro es un barrio de Caracas, en aquel tiempo no era zona roja, era triple X roja, peor. Y después me la pasaba de estación del tren,
del metro, Gato Negro hacia arriba, de Pinto a Viento, lo que llaman Macayagua, Macagua, una broma que veían puros costeñitos, puros colombianos. Yo soy catire delante de ellos, negri, como las cornetas, negrito. Y yo metí eso y mire, usted veía la droga, veía armas, tal. Lo mío siempre fue vagabundear con el aguardiente. Entonces mi ejemplo es, yo criaba en el evangelio y me fui. No retuve la palabra. Tuve que pasar, no tanto desierto, tuve que pasar por pruebas, llegar al subsuelo, que el Señor me agarró, literalmente hablando, me tiró contra allá hasta lo último, hasta que yo, con mi propio corazón, tirado en el piso, ya, Señor, no puedo más. Yo soy tuyo, haz lo que tú quieras. Una noche en una habitación donde yo había alquilado, no quiero más, Señor. Y empezó la pequeña, no crea que la transformación es rapidita, no sea, no, Señor. El que cree que es evangélico y las cosas son facilitas, si se va a meter evangélica porque usted no va a tener aflicción, no, hermano. Dele gracias a Dios que aquí en Venezuela tenemos libertad de predicar la palabra todavía. Tenemos muchas libertades. ¿Usted quiere probarse en el Señor? Yo le ayudo. Vamos a comprarle un pasaje y váyase para Nigeria o para Sudán. Vea cómo entierran vivos a los niños chiquiticos. El último video que estaba viendo, tuve que quitarlo porque no aguanté. El tipo agarra al bebé, te lo entierra, lo tira como si estuvieras tirando. Y a la familia entera los entierran vivos, completicos. Y aquí estamos todavía con esa libertad, no libertinaje, libertad de predicar el evangelio de Cristo. Y lo que no hacemos. ¿Quiere ver la cara a alguno cuando empiece acá esto a ponerse feo, que empiezan a perseguir a la iglesia? A ver dónde se va a esconder. ¿Vas a negar a Cristo? Dice la palabra, el que me niegue, yo lo negaré delante del Padre. Tienes que tener tus convicciones enteramente claras. ¿Quién eres tú? ¿A quién recibiste en tu corazón? ¿A quién le entregaste tu vida? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? En China la iglesia igualmente está haciendo, se reúnen en unos, no, esto es un estadio donde se reúnen los hermanos en China. Cuartico, 2x2, cuando ya hay 50, 60 personas ahí. Con una sola Biblia. Y el pastor que está, vamos a leer en tal parte, y los hermanos se la recitan, se la saben. Porque no pueden cargar Biblia, empiezan acá. Se la aprenden, se la van aprendiendo. Ellos tienen la Biblia aquí, el chip metido aquí en su cerebro. Ahí sí hay persecución, hermano. Aquí no, aquí estamos, como dice llaneramente, aquí andamos en góndola, andamos a rienda suelta. Pero bueno, Dios nos aguarde, Dios nos dé salud y paciencia. El que oye el evangelio bíblico y puro, y le da cabida en su vida, lo dejas entrar a Cristo en tu corazón. Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que gobiernes mi vida. Déjese gobernar, déjese guiar por el Señor. Como les dije, vas a tener aflicciones, claro que sí. Si no, esto fuera una mantequilla. Dígame si el Señor Jesucristo pasó aflicciones. Y la más grande de todas, por ti y por mí, fue clavado en esa cruz, en ese madero. Derramó su sangre por nosotros. En cambio, mire, hay personas, como dije hace rato, que oyen el evangelio, lo oyen, lo tienen psiquidrillado en la mente tal, y no le dan cabida en sus vidas, esa persona no va a ser salvo. Mire, puede ser miembro de una iglesia. Hay una diferencia grande entre ser creyente y ser discípulo. No, yo soy creyente, yo también creo. Yo creo en Dios, yo también creo en Dios. Pero ¿en cuál Dios crees tú o en cuál Dios creo yo?
El Dios que yo busco cuando estoy en las malas. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. No, Señor. Y después ando por ahí en la calle normalito en mis delitos y mis pecados. O en el Dios que, sí, Dios es Dios de amor, sí. Es fuego consumidor también, hermano. Y la ira de Dios se manifiesta. No crea que todo es paz y amor, no. La ira de Dios también se manifiesta. La palabra lo dice aquí. Puede ser miembro, creyente, simpatizante, vamos a llamarle simpatizante de una iglesia. Pero si Cristo no está en tu vida, déjeme decirle que usted está perdiendo el tiempo. Hay una palabra que hoy en día muchas iglesias no utilizan, que se llama la palabra arrepentimiento. Arrepiéntete de tu maldad. El apóstol Juan, en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, a las 7 iglesias, en las 5 se dirige. Por lo cual te digo que te arrepientas, arrepiéntete, arrepiéntete. Si no, a uno le dice, quitaré tu candelero. ¿Por qué? Porque usted y yo tranquilamente podemos nos engañamos nosotros mismos. Tranquilamente nos engañamos, nos ponemos la careta, entonces el domingo voy por la iglesia, ponerme la corbata. Oh, hermano, ¿qué tal? Sí, Dios te bendiga. Y de lunes a sábado, ¿qué hacéis? ¿Cómo es tu testimonio entre semanas? No, échame unos guarrucazos aquí escondidos con los panas porque aquí no me están viendo. Y se te olvida la gran verdad. El de arriba sí te ve. Él es omnisciente, es omnipotente, omnipresente. Está aquí, está en todos lados. Y nuestra conducta, y la otra palabra, nuestro testimonio de que estamos en la calle, que de verdad sí, esta persona cambió, fue transformada. Cristo la transformó, si es verdad, mira. Que te vas a conseguir personas, ¡epa! ¿Qué pasó? Tal. ¿Cuál es tu deber? Mano, sí, yo fui un borracho, ahora soy de Cristo y yo me dejé esas cosas, soy una nueva criatura. Y aprovechar ese mismo momento y a tus amigos y decirle, Cristo te ama, busca de Cristo. Habla de la palabra, no pierdas tiempo. Pero si venimos con la careta, te voy a ponerme el uniforme porque voy para la iglesia. Terminó el culto, me fui para mi casa, guindarlo para allá. Bueno, no lo lavo el sábado. Y vengo otra vez a la farsa el domingo. Aquí no es que, como hay ciertas sectas, no, que el sábado. No. Después de la gracia, después de la muerte de Cristo, cualquier día es bueno para alabar, para glorificar, para alabar al Señor. Cada que los evangélicos se copiaron a los católicos, que el día domingo, no, el día domingo fue declarado era en homenaje al sol, el dios Invictus, y que lo agarraron por esto. No, nosotros no lo agarramos por eso. Usted lee la Biblia, cuando Cristo resucita, ¿qué día resucitó? El sábado. Y el primer día, el día domingo, cuando las mujeres fueron, dice que fueron el primer día de la semana, muy tempranito, oscuro. El domingo fueron en la madrugada, ya Cristo no estaba. Eso me dice que Cristo resucitó, fue el sábado. Pero ese es otro tema aparte que no vamos a discutir hoy aquí. Cuando se reunían los apóstoles, cuando Pedro empezó su reunión, el primer discurso en Hechos 1, Hechos 2, cuando se entregan los 3,000 que hablaban en lengua, de paso lenguas son idiomas, y empezaban, ¿qué día? Viendo el primer día de la semana, cuando Cristo se le aparece a más de 500, primer día de la semana. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y compartían el pan y vivían en armonía, dándole gracias a Dios, y Dios añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos. Pero igualito, este servicio lo podemos hacer un lunes, un miércoles, un viernes, cualquier día de la semana. No tiene que ser exclusivamente como los sabáticos. Para tú cumplir el sábado, tú tienes que cumplir la ley entonces. El sábado tú no puedes salir de tu casa. Si tú te vas a la ley, si vas a la Torá, lo que te dicen las instrucciones, no puedes dar tantos pasos al frente de tu casa.
no puedes hacer cosas, no puedes cocinar, no puedes salir de compra, no puedes. Eso se llama hipocresía, pues. Vas a cumplir la ley, cumple la completica. Hasta la tilde, dice la misma palabra, hasta la mínima tilde. Dice el versículo 3 de 1 Corintios 15. Porque primero os he enseñado lo que yo mismo recibí. ¿Y qué recibió Pablo? Cuando dice Pablo que en Corintios, 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, sé de un hombre, no sé si en el cuerpo, en el espíritu, que fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo, donde se le dieron a saber cosas inefables. Yo siempre hago la comparación, más o menos literalmente, que a Pablo le quitaron la tapa aquí y le metieron la información, todo lo taparon otra vez, dele para la tierra. Porque de ahí en adelante, Pablo es el escritor de 13 cartas del Nuevo Testamento, más de la mitad, porque Hebreo está en duda, no se sabe si es de él. Escribe el Nuevo Testamento. ¿Y de dónde aprendió Pablo tanto? Él era un judío, un fariseo, hasta poco tiempo era perseguidor de la iglesia. ¿Y de dónde aprende Pablo tantas cosas? Léase Romanos desde el capítulo 1, le estoy diciendo, y léalo completico, detalladamente, poco a poco. Empieza a leer en su casa, versículos y esto. Si usted, su vida, no choca con el evangelio, con lo que dice Pablo, hermano, usted tiene una vida mediocre. Romanos nos llama a ser transformados por la palabra, por esa justicia de Dios. Y de ahí es donde Pablo aprende tanto y nos enseña. Oye, fue al tercer cielo, hermano. Y le dieron a conocer cosas inefables que nadie sabrá. Pablo no fue de los primeros apóstoles. Pablo fue ya, él mismo lo dice, como el último apóstol, como al abortivo. Me escogieron a mí, me escogió a mí. Y él siempre empieza, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios. Lea cómo empiezan todas las cartas de Pablo, la mayoría, a la iglesia de Dios que está en. No había tantas divisiones como hay cosas de hombres, que la iglesia esta, cuadrangular, la peniel, la que está tal, que la gente se vuelve loca. La iglesia de Dios es una sola, la iglesia local, la iglesia de Dios que está en Barinas. Que hay varias divisiones, pero como nos gusta ponerle nombre, pues estamos bien. Pablo fue salvado, como dije hace rato, de una manera muy particular. Hechos capítulo 9, cuando el Señor lo derriba y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Pablo era no perseguidor, era un azotador de la iglesia. Y el Señor Jesucristo lo enfrenta cuando él iba por el camino de Damasco, y en ese momento se le aparece al Señor y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le responde, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Darte cosas. Creo que cosas en los caballos son patadas. Pero en la persona es tener resistencia, ser obstinado, golpearme cada rato con la pared. Tácata, me estoy golpeando, soy un obstinado. Nos resistimos y hay gente que se resiste a esa voluntad divina, a esa fuerza superior, esa fuerza que es Dios mismo. Y después de aquel derribamiento, aquel judío celoso, fariseo y radical, hace esa gran pregunta que de ahí en adelante Pablo es transformado. Señor, ¿qué quieres que haga? Así de sencillo. Dile en tu vida, dile al Señor, Señor, aquí estoy. Como a un vaso que está moldeándose el alfarero, moldéame a tu forma, Señor.
¿Que va a doler? Sí va a doler, porque en el mismo proceso quizás ese vaso lo vas a, y lo empieza a hacer de nuevo. Esas son las pruebas que te está poniendo el Señor hasta que tú llegues a hacer un vaso bien hechecito. Ahí en adelante el Señor Jesús lo salva y le da todas esas instrucciones de lo que debe hacer. Ahora, retornamos al versículo 3 de 1 Corintios 15. Y de ahí lo que viene es la definición bíblica de lo que es el verdadero evangelio, el que tenemos que proclamar tú y yo. El verdadero evangelio. Que Cristo murió por mi pecado, por nuestros pecados. Y dice más, conforme a las Escrituras. Esa es una primera parte de lo que vamos a definir qué es el evangelio. Cristo murió por ti, por tus pecados, por mis pecados. Esa definición del evangelio, de lo que es el verdadero evangelio, como dije. Ese Dios encarnado que llegó en su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Cristo bajó a la tierra, se hizo hombre. Dios bajó a la tierra para que se hizo hombre. Y vivió y sufrió el Calvario. Tu pecado, mi pecado. Cristo murió bajo el peso de la condenación. Nuestra condenación, nuestro pecado, nuestras iniquidades se las pusieron a Él. Y Él cargó nuestros pecados. Y dice el apóstol que fue conforme a las Escrituras. Ese capítulo hermosísimo, Isaías 53, fue escrito 600, 700 años antes de que viniese el Mesías a la tierra. En el libro de Isaías, el capítulo 53, se profetizó hace varios siglos. Dice creo que el versículo 5. El herido fue por nuestras transgresiones. Molido, eso de molido es el sufrimiento, todo lo que sufrió, escupido, lacerado, esos látigos que tenían esas puntas que le rastrellaban y le rompían la espalda, que se la volvían en puros añicos. Fue molido por nuestro sufrimiento, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos curados. Dios descargó en él, en Cristo, el pecado de cada uno de nosotros. Y fíjate como nos las pone el Señor Dios tan fácil, que lo que tenemos que hacer es recibir a Cristo, arrepentirnos y darle nuestra vida a Él. Si Cristo no hubiese morido, ¿dónde estuviésemos nosotros? ¿Qué sería de cada uno de nosotros? Entonces debemos darle gracias a Dios. Por eso que dice que estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, la gracia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y Él murió por nuestros pecados, como dice igualmente. Y Él murió conforme a las Escrituras, en cumplimiento estricto a lo que estaba escrito aquí en la palabra, en las Escrituras. Dice el versículo 4, que Él fue sepultado. Cuando el Señor Jesús, antes de morir en la cruz, dijo esa frase, consumado es, deuda saldada, no se debe nada. Cristo en la cruz pagó la totalidad de nuestros pecados, hermano, de nuestra deuda. Que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Su muerte y su resurrección es la definición clara de lo que es el Evangelio. Cristo murió por ti, por tus pecados. Que Cristo resucitó, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y viene pronto. La palabra griega maranata, Cristo viene pronto. Mucha gente se burla de nosotros. ¿De cuándo está viniendo Cristo? Cristo viene pronto. Dice en Pedro que el Señor no retarda su venida, como algunos lo tienen, sino que Él es paciente para que ninguno se pierda y lleguen al arrepentimiento. Para el Señor un día son 1000 años y 1000 años son como un día. El tiempo de nosotros que nos desesperamos, pero el tiempo Cairo del Señor, el tiempo es diferente. No sabemos, mañana, ahorita, en un rato, no sabemos, ahorita estamos hablando y de repente que no sabemos cuándo, nadie sabe eso, el que lo diga es un mentiroso. De manera que nuestro anuncio del verdadero evangelio tiene que ver fundamentalmente con anunciar al mundo que Cristo es Dios encarnado. Cristo bajó la tierra, Dios bajó la tierra y se hizo hombre. Lo dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo del 1 al 3 y el 14. Y ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como la del unigénito, el monogénesis, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mono es uno, Génesis es único en su clase. El Señor Jesucristo era el único en su clase, el unigénito. Por eso es el monogénesis, único en su clase. Ahora, hermano, vámonos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Ya que hemos predicado el Evangelio, que Cristo murió por nosotros, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Padre, ya tenemos ese Evangelio en nosotros. Estamos testificándole al mundo de que ese es el Evangelio de salvación, de que Cristo viene pronto. En Romanos capítulo 1, en el versículo 16, está ese muy conocido versículo, que quizás muchos no lo practican. Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree, que se arrepiente de sus pecados, que le recibe. Él nos está diciendo el apóstol Pablo aquí que yo no me avergüenzo de llevar, de proclamar las buenas nuevas de salvación. El evangelio, esa palabra que se divide en dos, buenas, angelion, de ahí viene la palabra ángeles, evangelio, pero el evangelio bíblico, porque esa palabra es muy vieja todavía. Pero en el contexto bíblico, el evangelio es anunciar las buenas nuevas de salvación, de que Cristo murió por nosotros. Y de que hay perdón en Cristo. Dios te perdona. Cualquier pecado que tú tengas en tu vida, Dios te perdona. Sí, claro, si tú se lo confiesas al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y también nos da vida eterna. Vida eterna
para todo aquel que pone su confianza en Cristo, no para todo el mundo. La mayoría de gente dicen que soy hijo de Dios, no. Los que no tienen a Cristo en su corazón son criaturas de Dios, son creación de Dios. Cuando tú recibes a Cristo y estás en su camino, Él te da la potestad, te da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Juan 1:12. El Evangelio es el gran mensaje para toda persona que pone su fe en Cristo. El apóstol Juan, lo explica en el capítulo 3, Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del único formado, que tu vida ha sido transformada, ha sido cambiada, que tú eres un simpatizante o un creyente y no tienes a Cristo en tu corazón, no te has arrepentido, déjeme decirle que usted no va para el baile. Debemos arrepentirnos, hermano. Cristo es el único en su clase, no hay como otro como Cristo, no hay más nada. Ni hace rato ni la Virgen María, ni los santos, ni cierta cantidad de gente que se ha autoproclamado, que ellos dicen que son el Cristo, son el Salvador, X, qué sé yo. El único es Cristo, el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En Él es donde tenemos la salvación. Y cuando anunciamos ese verdadero evangelio, cuando lo proclamamos, le estamos diciendo a las personas, a los que les hablamos de la palabra del Señor, le estamos diciendo la realidad de que no hay nadie como Cristo. Que Cristo nos cambia, Cristo nos transforma, Cristo hace milagros en nuestras vidas. Que tú puedes ser la peor escoria del mundo, tú puedes ser la peor persona, puedes tener los miles de pecados que tú creas que tienes, pero cuando tú te llegas a Cristo con un corazón contrito, corazón humillado, y le abres tu corazón a Cristo, ten la plena seguridad de que Cristo te transforma, Cristo te cambia y eres una nueva criatura. Tu deber es de ahí en adelante, es andar en esa comunión con Cristo. No cambiar, al contrario, perseverar en la palabra del Señor. Porque si lo recibimos, hay gente que hace por presión, se recibe a Cristo. Dígame que eso no le vale, hermano. Si usted no recibió a Cristo no, de verdad, de corazón, no se ha arrepentido, no es valedero, hermano. Tienes que arrepentirte de verdad. Y ese arrepentimiento te da unos frutos. Y ese fruto empieza con tu transformación de tu vida. Empieza a ser una nueva persona. Las cosas viejas, lo que hacías antes, eso cambia. Empiezas a hacer cosas nuevas. Hermanito, mire, Cristo nos dejó el regalo de la vida eterna. Más nadie nos da ese regalo. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, el Señor Jesús nos dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo le voy a agregar, porque lo que se había perdido nunca hubiese ido a buscar a Jesús. Cristo murió por nuestros pecados. Mire, esa gracia incomparable, inmensurable, esa gracia de Dios, que a pecadores como tú, como yo, que Dios nos amase de tal manera y nos diera a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Y en Romanos, el versículo 17 del capítulo 1, versículo 17. Porque el Evangelio revela la justicia de Dios, que Él da por fe al que confía en Él. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:14 del Antiguo Testamento trae a colación ese versículo acá. Mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es para salvar, es para salvación por medio de Jesucristo, es para nuestra salvación, no es para condenar. La justicia de Dios está en Cristo, en su obra redentora, en ese madero. Nos redime, nos redarguye, nos limpia de pecado, nos hace nueva persona. Cristo es nuestro gran redentor, nos redime de todas nuestras culpas. Y para que alguien pueda estar en la presencia de Dios, para que alguien pueda llegarse a la presencia de Dios, ese gran Dios exige o le pide a esa persona que esté recubierto de una justicia igual a la de Dios. Si usted no tiene a alguien que le dé esa justicia igual a la que Dios, entonces estamos buscando donde no es. Nadie puede entrar en la presencia de Dios sin esa justicia. Dios no demanda una justicia más o menos parecida o casi igual, no. Dios demanda una justicia igual a la de Él. Si no, no entra esa persona con Dios. Y el único que posee esa justicia es Jesucristo. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Acabamos de decir que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Dios Padre y que viene pronto. Por eso el pecador tiene que venir necesariamente a Cristo. No hay otra persona que le haga salvo. Y poner su fe en Cristo, más nadie. Y así el Señor Jesucristo lo va revistiendo, lo reviste de esa justicia divina, de esa justicia que proviene del Padre. Esa justicia que lo recubre, la justicia de Dios. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Dios, al Padre, si no es por medio de su Hijo Jesucristo. El único que tiene la justicia divina, la misma justicia de Dios, es su Hijo Jesucristo. Dios es Cristo, Cristo es Dios. El Padre y yo somos uno. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo. Nadie viene al Padre, nadie, ni la Virgen, ni nada, puro Jesucristo, si no es por mí, más nadie. Hermano, por eso tenemos esa gran responsabilidad de proclamar el Evangelio del Señor. Ese Evangelio que revela la justicia de Dios por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. El Evangelio de la gracia de Dios. El centro mismo es la gracia de Dios. La justicia de Dios no se refiere a castigo, no. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muy bonita esa frase ahí, pero la segunda parte
para los que viven conforme al Señor, no conforme a la carne. Porque, no estamos condenados, estamos bien. No, pero es lo que viven conforme. La justicia de Dios no se refiere a ese castigo, sino a ese regalo inmerecido. Y lo interesante de ese regalo es que no solo es un regalo inmerecido, sino que se le da a alguien que merece todo lo contrario. Nosotros no merecíamos ese regalo. No, lo que nosotros merecíamos era estar en esa cruz colgado. Y el Señor lo hizo por nosotros. Merecemos la muerte y la condenación eterna. Pero Dios, por su gracia y su bondad, nos da ese tremendo regalo, la vida eterna, la salvación, el regalo de la salvación. Y hoy en día hay muchas personas que rechazan esa gracia o esperan, no, estoy esperando el tiempo. Siempre me recuerdo la vez que fuimos al hospital, fuimos a llevar unos alimentos y a evangelizar. Daba con mi esposa, que estamos ese día, una señora en una cama, una viejita, 94 años. Y empezamos a hablar, Susana, Arely, empezamos a hablar de la palabra. Mire, que si quiere recibir a Cristo, está, usted ya... No, estoy esperando, todavía no es el tiempo. 94 años. Y todavía no estaba preparado, no tenía el tiempo para recibir a Cristo. Por eso que a veces dice la palabra en mismo Romano y en Efesios, que fuimos predestinados. Dios nos escogió mucho antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para que fuésemos hijos de Él. Y quizás hay gente que nunca va a ser salva. No fueron escogidos. Pero igualito nosotros tenemos que predicarle, a decirle, porque ese es el trabajo. Si Él se salva o no, no es problema de nosotros, ese es el problema del Espíritu Santo que trate con la persona. Pero bueno, la viejita no estaba preparada, gracias a Dios. Pero ese tipo de personas les aguarda lo que es la condenación eterna. Esperando ese día cuando Dios ha de enviar a todos los rebeldes, a todos los que no aceptaron, a los que les hablaron de la palabra, que no quisieron nada con Él, al lago de fuego, a la muerte segunda. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vamos a leer Apocalipsis 20, del 11 al 15, porque es muy importante. Si alguien lo tiene, primero que yo lo puede leer. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Eso es lo que le espera a las personas que no aceptan a Cristo, que posponen a cada rato. No, todavía no, todavía no, todavía no. Recuerda que si te mueres sin Cristo y vas derechito, compraste tu pasaje directo al infierno. Así que, hermano, la justicia de Dios implica en nuestras vidas que hay una transformación, que hay un cambio, que debemos vivir en santidad. Esa es una respuesta a esa justicia recibida. Romanos 6, versículos 12 y 14 nos dice: no reine el pecado en vuestros cuerpos mortal para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros al servicio del pecado
sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados hermanos, usted y yo tenemos esa gran responsabilidad de dar a conocer a este mundo perdido, a este mundo pecador, muerto en delitos y pecados, que hay un solo, único, suficiente Salvador, nuestro glorioso Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo explica en el libro como hace rato dije, en Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo ofrenda por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Somos deudores, como dice el apóstol Pablo, en Romanos 1, versículo 15. Somos deudores, no deudores de dinero o de alguna cosa terrenal, deudores de que debo, no. Soy deudor de llevarle el mensaje de la palabra de Cristo a cualquiera persona con que yo me relacione, con quien yo hable, con quien yo tenga la oportunidad de poder anunciarle el evangelio de Cristo. Por eso soy un deudor. Le debo llevar la palabra de Cristo a cada una de esas personas. Para finalizar, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 9, versículos 16 al 18. 1 Corintios 9, 16, 18. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tiene castigo yo por no predicar. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice el apóstol. Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de ello. Predica, proclama, anuncia el evangelio de Cristo. Ese es nuestro trabajo. No es difícil, hermano. Cuando tú lo haces la primera vez y lo vuelves un hábito, mismo a tu casa. El libro romano te da las herramientas suficientes. Hay muchos versículos especiales para evangelizar en romano. Aquí hay hermanos, gente que nos visita, no sé si serán inconversos, que han recibido a Cristo, no han recibido a Cristo. No importa. El Señor Jesucristo hoy, Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es un llamado a una de las iglesias, pero este es un llamado que a veces tomamos para hablar con las personas, decirles, mira, Cristo te ama, Cristo está tocando tu puerta. No dejes pasar el tiempo. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Todos hemos vivido alejados de Dios en algún momento, cargando errores, heridas, en un vacío profundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio a su Hijo.
y le dio ese ministerio de la reconciliación para que por medio de Jesucristo nos reconciliáramos con Él. Volvamos a la senda antigua, a ese camino. El Señor cargó con nuestros pecados, con tu pecado, con mi pecado, en esa cruz. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, y lo que te quiero decir no es religión, religiones 5, 10 mil, no sé cuántas religiones en el mundo. Lo que te quiero proponer es una relación, relacionarte directo tú con Jesucristo, con el Padre y con Jesucristo. Una relación directa. Esa es la verdadera definición de que es un cristiano. Una relación directa con Cristo. Las religiones no salvan, ninguna religión. Usted puede ser cualquier religión, ninguna religión puede cambiarte ni puede transformarte. El único que te cambia es una relación directa con su Hijo, con Cristo. Y el Señor te dice hoy a esa persona, ¿quieres recibir a Cristo? El momento es hoy. No esperes, no atrases esa bendición que el Señor te está ofreciendo. Ábrele tu corazón al Señor. Háblale, Señor. Esa noche yo orando en mi habitación tiró al piso, Señor, aquí estoy. Revisa mi corazón. Salmo 51. Mi pecado está delante de ti, Padre amado. En pecado me concibió mi madre. Mucho antes de yo nacer yo era un pecador. Y seguí perdido en delitos y pecados. Y cuando llegué a Cristo, después de haber vivido una vida, entre comillas, de cristiano, me fui al mundo. Tuvo el Señor que aporrear mi vida para yo reconocer, para entender de que el único camino es Cristo. Que sin Cristo no somos nada. Somos cual hoja seca en el viento, llevado de aquí para allá, nubes sin agua. Cristo hoy te dice, abre tu corazón, recíbele. Dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Vamos a orar, canto. Vamos a hacer una oración. ¿Pueden pedir su posición en pie, por favor?